confesión que abrazaron los bautistas particulares para representar o para presentar más bien las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Como ustedes saben, la confesión de fe tiene el propósito de unirnos en la fe con las diferentes corrientes doctrinales o teológicas cristianas protestantes, pero al mismo tiempo de diferenciarnos en algunos aspectos en cuanto a las doctrinas. Y precisamente nos encontramos en el capítulo 1 de la confesión de fe, que habla acerca de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Nos encontramos entonces en el párrafo número 8 y vamos a estar abordando el párrafo número 8, el párrafo 9 y el párrafo 10. O sea, hoy vamos a finalizar, si el Señor nos lo permite, el primer capítulo de nuestra confesión de fe. Y en nuestra confesión de fe, mis hermanos, nosotros hemos estudiado ampliamente cada uno de los párrafos que allí contiene. Y en el primer párrafo vimos que la Biblia es indispensable. ¿Recuerdan? Estudiamos ese tema con nuestros hermanos dotados. Vimos en el segundo y tercer párrafo su carácter, el carácter de las Escrituras. En el cuarto y quinto vimos su legitimidad. En el párrafo 6, su eficacia. En el párrafo 7, su claridad. Y hoy vamos a ver, en el párrafo 8, vamos a ver su preservación. Y también vamos a ver el párrafo 9 y el párrafo 10 que nos hablan de su propósito. Yo voy a detener particularmente en el párrafo número 9 y 10, ahí voy a enfatizar más. Vamos a hacer un breve comentario del párrafo 8 que habla acerca de la preservación de las Sagradas Escrituras. ¿Algún hermano que por favor pueda leer el párrafo 8, que lo tenga a la mano, para que todos podamos conocer este párrafo número 8? El Antiguo Testamento en hebreo era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Gracias, hermano. Bien, este texto, más bien este párrafo número 8, nos habla acerca de la preservación de las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros tenemos en nuestra mano el texto bíblico completo. Y la razón por la cual tenemos el texto bíblico completo es porque Dios lo ha preservado hasta el día de hoy. Y ese texto bíblico que ha sido preservado hasta el día de hoy, dice la confesión, son auténticos. O sea que hoy nosotros contamos con una Biblia confiable, una Biblia dada por Dios para su pueblo en todos los tiempos y en todas las épocas y en todas las culturas. Por lo menos en nuestra cultura tenemos innumerables versiones de ese texto bíblico por la preservación de Dios. Ahora, ¿cómo fueron preservadas las Escrituras? El texto nos dice que el texto fue inspirado de manera inmediata por Dios, mantenido puro a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y por su providencia.
De manera que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, sabemos que la Escritura está dividida en dos grandes testamentos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? ¿En qué lengua? ¿En qué? En hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y dice la confesión que estos eran la lengua original o común de aquel entonces. Para los judíos, el hebreo, porque era el pueblo de Dios al cual había sido dada la palabra, y para los griegos o para los gentiles, el Nuevo Testamento en griego, el griego común. De manera que ese texto que fue dado en su momento tenía dos idiomas. Y esos dos idiomas fueron inspirados por Dios y mantenidos puros a lo largo del tiempo. En esos dos idiomas. Fue mantenido puro. O sea, Dios preservó su revelación especial de manera escrita en dos idiomas, hebreo y griego. La revelación dada por Dios a su pueblo, recuerden, en la antigüedad, Dios se reveló de muchas maneras y de muchas formas. Algunas veces a través de visiones, otras veces a través de sueños, otras veces de manera directa, o a través de otra persona, de un profeta. Dios se reveló de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿por medio de quién? De su Hijo. En estos tiempos, dice el libro de Hebreos, por medio de Hijo. Y el Hijo traspasó ese conocimiento a los apóstoles entonces lo pusieron por escrito. Pero inicialmente la Biblia era transferida a través de la tradición oral. Recuerden que la tradición oral era la comunicación verbal, no había dónde escribir los textos bíblicos, en ese tiempo no se usaban sino piedras, y con una piedra no cabía todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que la tradición era oral, o sea, se comunicaba la historia de manera oral. Pero en el momento en que esa revelación pasó el tiempo, era necesario ponerla por escrito. Y allí es cuando la obra del Espíritu Santo inspira a hombres para que esa que había sido la tradición pasara entonces a un lenguaje escrito, de un lenguaje verbal a un lenguaje escrito en hebreo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en griego. Y empezó entonces a surgir en aquel entonces algunas hojas llamadas papiros, pergaminos, donde se escribía inspirado por el Espíritu Santo, donde los autores bíblicos escribieron la revelación de Dios. Y eso hoy aún, esos materiales que fueron escritos en la Escritura, aún se conservan fragmentos de esos textos de la antigüedad. Luego empezó primero el papiro, luego pasó el pergamino. Recuerden que el pergamino era la piel de los animales que era usada para escribir, y luego eso pasó el códice, que eran como especie de unos libros pero hechos en madera y tenían la forma de un libro, y así sucesivamente hasta que llegamos a la imprenta en el siglo XVI. Imagínense todo lo que pasó para llegar a la imprenta cuando podemos reproducir todos los textos bíblicos. Antes de eso, antes del siglo XVI, todo estaba por escrito o por manuscrito. Manuscrito es la copia de los textos originales. Entonces, todo eso, a lo largo de la historia, todos esos textos fueron preservados por Dios para que hoy nosotros tuviésemos la Biblia en nuestro propio idioma. Pasó mucho en la historia, pasaron muchos sucesos en la historia que parecía como si la escritura fuera a desaparecer. De hecho, hubo un emperador romano, se cree que en el siglo III el emperador romano fue el que destruyó los textos originales.
O sea, los autógrafos. Textos originales se llaman autógrafos, los textos escritos en el original por los autores bíblicos. Y luego de esos textos se fueron reproduciendo las copias de esos textos y se conoce hasta el día de hoy más de 5.700 copias del original. Y eso garantiza, según los expertos, la fidelidad, lo fidedigna y lo auténtica que son las escrituras que tenemos hoy. O sea, podemos estar convencidos, confiados de lo que tenemos hoy es la palabra de Dios, en su máxima autoridad. Tenemos que reconocer algo, sí, que lo que fue inspirado fueron los textos originales. Y esos textos originales los mantenemos en las copias de esos textos originales. Pero no cabe duda, mis hermanos, que las traducciones que hoy tenemos pueden tener errores. ¿Por qué pueden tener errores? Porque intervino la mano del hombre. Intervino la mano del hombre y puede ser que encontremos errores como se han encontrado. Pero la esencia de la palabra revelada de Dios la mantenemos hoy y en ella confiamos. En ella estamos completamente seguros. De manera, mis hermanos, que el Señor inspiró las Escrituras, la puso por escrito, por medio de hombres inspirados. No voy a explicar la inspiración porque ustedes vieron eso en los párrafos anteriores. Fue puesto por escrito y fueron mantenidos puros. O sea, se mantuvo la pureza, la esencia de la escritura a lo largo de la historia. ¿Por qué? Por el especial cuidado y la providencia de Dios. Ustedes en el párrafo número 4 o 5 van a estudiar acerca de la providencia. La providencia quiere decir que Dios tiene el control, el cuidado, dirige y controla todos los sucesos de la historia. O sea, que nada se escapa de su mano. Y por ese poder que tiene Dios de controlar, de dirigir toda la historia humana, por ese poder, por esa providencia que hoy tenemos los textos en nuestro poder, en nuestra mano. Entonces, el párrafo 8 nos presenta cómo fueron preservados los textos sagrados. Eso nos dice el párrafo ¿qué? Número 8. Ahora, vamos a introducirnos al párrafo número 9 y el párrafo número 10. Párrafo 9 y párrafo 10. Mis hermanos, recuerden entonces que vamos a ver en el párrafo 9 y el párrafo 10 el propósito de las Escrituras. Nosotros vimos en los primeros párrafos, digamos, el carácter de las Escrituras, la autoridad, la claridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, son cualidades de las Escrituras. Pero ahora vamos a ver en este párrafo el propósito de las Escrituras. Fueron preservadas, fueron mantenidas, mis hermanos, para que nosotros hoy pudiésemos entonces mantener el propósito de las Escrituras, para que el propósito de las Escrituras más bien se mantenga en favor de su iglesia. Y vamos a ver cuál es ese propósito que vimos en el párrafo. Bien, vayamos entonces al párrafo 9, párrafo 10. No sé si tienen alguna duda en cuanto al párrafo 8. ¿Está claro? Bien. Pasemos entonces al párrafo número 9, hermano, que puede leer el párrafo 9 y el párrafo 10 de nuestra confesión de fe. La regla infalible de interpretación de la Escritura la constituyen las propias Escrituras y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otro pasaje que se expresa con más claridad. Muy bien, ahora el párrafo número 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos del concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino
escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en conclusión. Muy bien, gracias. Bien, hermanos, todos y cada uno de los párrafos tratados ya tienen un solo objetivo, y es reconocer como cierto todo lo dicho en el párrafo 1. O sea que, digamos que el párrafo 1 nos resume todo lo que dicen los 10 párrafos del capítulo 1. En el párrafo 1 encontramos todo. Y lo que hacen los párrafos 2, 3 hasta el 10 es desglosar el párrafo 1 y decirnos el qué y el cómo de ese propósito de las escrituras. Y todos ya debemos tener claro, mis hermanos, que el propósito de las escrituras es proveer a la iglesia, escuche bien, el conocimiento de fe y obediencia salvadores. Conocimiento de fe y obediencia salvadores. Ese es el propósito de la escritura. Por ello la Biblia es clara, mis hermanos, es suficiente, es eficaz, es indispensable, pero un aspecto que nos conviene señalar es que muchos de estos puntos son sostenidos por los diversos grupos religiosos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los anabaptistas creen que la Biblia es eficaz, indispensable, suficiente. Los católicos, los anglicanos también creen lo mismo. De allí que tiene lugar entonces estos dos últimos párrafos, los cuales los desarrollaremos en 3 puntos. Por esa razón, estos dos párrafos que veremos hoy, el 9 y el 10, tienen importancia. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos 2 párrafos? Vamos a ver, en el párrafo 9 vamos a tratar la importancia de la correcta interpretación. Para aquellos que llevan nota, la importancia de la correcta interpretación. Segundo, vamos a ver el carácter evaluativo de las escrituras. El carácter evaluativo de las escrituras. Y en tercer lugar vamos a ver una invitación a su sometimiento. Una invitación a su sometimiento. Entonces sería la importancia de la correcta interpretación, el carácter evaluativo y la invitación a someternos a las escrituras. Así que antes de adentrarnos a lo que la confesión enseña, mis hermanos, permítame señalar que el contexto en el que se encontraba el cristianismo no es diferente al contexto en el que nos encontramos en el día de hoy. Muchos dicen defender las escrituras, pero su interpretación errada de la palabra la han elevado a la categoría de doctrina. O sea, sus herejías, sus errores doctrinales la han elevado a la categoría de sana doctrina por su mala interpretación. Por ello, no solo la confesión señala la autoridad de la escritura, sino que establece las directrices adecuadas para la correcta interpretación. O sea, la escritura dice de sí misma que es la autoridad máxima, pero al mismo tiempo la escritura nos enseña cómo se debe interpretar la misma escritura. Y el párrafo 9 y el párrafo 10 nos van a ayudar a entender cómo o cuáles son las directrices adecuadas para la correcta interpretación. Entonces, veamos el primer punto, la importancia de la correcta interpretación. ¿Cuál es la disciplina en teología que se utiliza para la interpretación bíblica? ¿Cuál es la disciplina que en teología se utiliza para la interpretación bíblica? La hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a poder interpretar de manera adecuada las escrituras. Pero el solo hecho de advertir que estamos haciendo hermenéutica no garantiza, mis hermanos, que la interpretación que hagamos se conforma al pensamiento bíblico. O sea, el hecho de que alguien use las reglas de interpretación que presenta la hermenéutica no necesariamente por ello tenemos que entender que es una correcta hermenéutica.
De hecho, existen muchos métodos de hermenéutica, tanto como grupos religiosos existen. Un ejemplo de ellos es que la comunidad LGTBI+, tiene su propio método de interpretación de las escrituras. Cuando nuestro Señor llegó a esta tierra en su ministerio terrenal, se enfrentó a distintas escuelas hermenéuticas en su tiempo, dirigidas por pensamientos de algunos rabinos anteriores que llegaban. Todos ellos señalaron la importancia de interpretar de manera adecuada las escrituras y que era posible si seguían ciertas reglas apropiadas. Entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor tuvo que enfrentar grandes escuelas, digamos, de pensamiento y de interpretación bíblica, entre ellos al rabí Hillel, el maestro que tenía sus seguidores, sus discípulos, el rabí Ismael, el rabí Eliezer. Y las reglas que estos rabinos regulaba la interpretación. Y recuerden que en la manifestación de estos grupos religiosos de su época, ellos tenían dos bases para su interpretación, y era la ley escrita o la llamada Torah, el Antiguo Testamento, y la ley o la regla oral, la tradición oral llamada el Talmud. Entonces, si tiene esas dos fuentes de autoridad para la interpretación de sus enseñanzas. De manera que con eso se encontró el Señor. Esta era la razón de las reglas de las grandes batallas por parte de los fariseos y saduceos y otras sectas judías, que al pasar el periodo posesídico, o sea, ellos en ese tiempo, debido a las diferentes posturas que presentaban, interpretaban la Biblia de una forma. Entonces, por eso existía una diferencia entre los saduceos y los fariseos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, está basado en la interpretación que ellos tenían de estos dos textos, de la tradición oral y de la Torá. Después de ese periodo, en el periodo posapostólico, se puede decir que muchos de los padres de la iglesia crearon también otros métodos de interpretación, en este caso el de la Biblia. Clemente, por ejemplo, Clemente de Roma hacía énfasis en la interpretación fantasiosa. Marción, por ejemplo, desechó todo el Antiguo Testamento porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Marción presentó su método de interpretación. Ireneo fue el primero, por ejemplo, en que enseñó que la iglesia era la autoridad para interpretar. O sea que, entonces, para Ireneo, quien debe tener la única autoridad para interpretar la escritura es la misma iglesia. Así que se estructuraron las escuelas de Alejandría posterior a este periodo, la escuela de Alejandría, la de Antioquía y la de Occidente, y cada una con un método de interpretación diferente. Entonces, a lo largo de la historia, diferentes grupos fueron tomando métodos interpretativos y veían a través de esos métodos cómo se podían entender las escrituras. Pero la decadencia en la interpretación bíblica, mis hermanos, se hace notar mucho más fuerte durante la Edad Media, es decir, durante 1000 años. La iglesia reconocía la hermenéutica como una ciencia de interpretación múltiple. O sea, durante 1000 años, la iglesia reconoció en ese momento el método interpretativo múltiple. Y ese método interpretativo era conocido como cuatripartita, hermenéutica cuatripartita, la cual enseñaba que al venir al texto podríamos tomar 4 caminos distintos. Entre ellos, el camino literal, alegórico, moral y analógico. Esos 4 caminos, según ese periodo de interpretación, así entonces se basaban como regla para interpretar las escrituras. Todo esto promovió un relativismo hermenéutico. Entonces cada quien interpretaba la Biblia como quisiera, según alguno de estos métodos, y claro, el significado que iban a interpretar era totalmente diferente. Entonces, cada uno tenía una interpretación diferente, y por eso es que en esa época surgen tantas herejías, tantas falsas doctrinas, que la iglesia tuvo que entrar a hacer defensa de esas doctrinas. Por ejemplo,
como el arrianismo. ¿Recuerdan? El arrianismo que hoy es abrazado por los testigos de Jehová cuando interpretan acerca de Cristo como un ser creado. También surgieron las herejías anticristo. A raíz de todos estos métodos de interpretación se dio durante toda esa época una cantidad de doctrinas que la iglesia tuvo la necesidad entonces de defenderse frente a esas falsas doctrinas. O sea, 1000 años la iglesia usando el método de interpretación múltiple y creando falsas doctrinas a través de estos métodos. Así que es cuando entonces se introduce, después de ese tiempo, se introduce la hermenéutica renacentista, humanista renacentista. Y esta en particular hace un cambio de la autoridad de todo lo divino, es reemplazado por el hombre. Este cambio, mis hermanos, pone al hombre como la ley máxima de interpretación y determina lo verdadero aún de Dios. No es Dios mismo, sino el hombre quien debe interpretar lo que Dios hace o lo que Dios comunica. Así que se pone entonces en este periodo, se pone a Dios por debajo del hombre, y ese es el método entonces de interpretación del humanismo renacentista. Y ahí la importancia o la trascendencia de la entrada en escena de Martín Lutero. En ese momento entra Martín Lutero por la Reforma Protestante cuando hace un llamado a la sola escritura. Sola escritura. Es más, Martín Lutero cita en los 6 principios hermenéuticos lo siguiente, y él dice: la Biblia es la autoridad suprema y final en todo asunto teológico y por lo tanto está sobre toda autoridad eclesiástica. ¿Se acuerdan que Ireneo en el siglo III más o menos dijo que el único que podía interpretar la Biblia era la iglesia? Bueno, el único que tenía autoridad para Ireneo, y eso se desarrolló en la historia, es que la iglesia era el único que podía interpretar la Biblia. Fuera de la iglesia nadie podía interpretar la escritura. Pero Martín Lutero está diciendo aquí lo contrario. Martín Lutero dice que la única autoridad de interpretación para la escritura es la misma escritura. O sea, y por otro lado, Martín Lutero entonces está rechazando todos los métodos de interpretación que habían surgido a lo largo de la historia, el método múltiple y el método humanista. Recuerden que el humanista entonces ponía al hombre por encima de incluso de Dios. Y Martín Lutero está diciendo: no, la máxima autoridad para la interpretación es la misma palabra, o sea, Dios mismo. Y de paso, Martín Lutero nos está presentándose que toda autoridad suprema está en las escrituras y no en la autoridad eclesiástica. Lutero entonces afirmó que la iglesia no tiene autoridad ninguna sobre las escrituras. Es la palabra la que tiene que prevalecer sobre la iglesia. ¿Qué puede decretar la iglesia fuera de lo que está decretado en las escrituras? Decía Martín Lutero. Así que este pensamiento fue abrazado, mis hermanos, por las confesiones de los protestantes, como la de Westminster, como otras confesiones de otros grupos, como la luterana y otras, pero también por la confesión nuestra, la confesión de Londres de 1689, la que tenemos en nuestro poder. También nos deja ver cuán necesario es una hermenéutica, no que vaya en detrimento de la autoridad de la palabra, sino que someta al hombre al juicio de la sagrada y bendita palabra. Así que, entonces, nuestra confesión se alineó al pensamiento de los reformados y estableció que la máxima autoridad de interpretación de las escrituras es la misma escritura, que no era la iglesia, sino las escrituras. Y recuerden, mis hermanos, que la confesión de fe se debe en gran medida a
la defensa de ese pensamiento que había nacido en el catolicismo romano. El catolicismo romano decía, no, el único que tiene la autoridad para interpretar la escritura es la Iglesia Católica Romana. Y es ahí entonces cuando la confesión dice, no, no es la Iglesia, es la misma escritura. Es la misma escritura. Dice que al venir a las escrituras no tengamos más que reformar nuestras vidas y conducta. Y eso es lo que los reformadores llamaron en latín Ecclesia reformada et semper reformada et. ¿Qué traduce eso? Iglesia reformada, siempre reformada. Porque la Biblia va renovando nuestra doctrina, nuestros pensamientos. La Biblia es la que dirige, no nosotros, a las escrituras. Por eso es que nosotros necesitamos reformar permanentemente cada vez que vamos a la escritura y vemos la escritura, debemos ajustarnos a las escrituras. Y eso es lo que firmaron los reformados. Ahora, la confesión no pretende ofrecer un estudio concienzudo, hermanos, les vamos a aclarar esto, de las reglas hermenéuticas apropiadas para la correcta interpretación bíblica. Pero sí nos ofrece un valioso resumen de las reglas de interpretación bíblica. Y son dos. La primera es la regla general y la regla en forma particular. Entonces tenemos dos reglas que nos va a presentar el párrafo 9 en el que nos encontramos, la regla general y la regla particular. Miren lo que dice la confesión en el párrafo número 9. Dice, la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituye la propia escritura. Isaías 8:20, miren lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Es un error pensar que podemos darle significado a la palabra de Dios. La Biblia, nosotros no tenemos que darle significado a la Biblia, pues ella ya posee un significado. Por lo tanto, en la labor del intérprete, mis hermanos, es encontrar ese significado. La labor del intérprete es encontrar el significado que está aquí mismo en las escrituras. Hay algo que se conoce como, en interpretación bíblica, como eisegesis. Eisegesis y exégesis. Eisegesis es la práctica inadecuada de interpretación bíblica, porque en la exégesis nosotros introducimos nuestras ideas al texto. Nuestros pensamientos se introducen a lo que intenta decir el texto. Y la exégesis es la capacidad de extraer lo que dice el texto por sí mismo y no lo que yo introduzco al texto. Entonces, esa herramienta de interpretación nos enseña que el texto bíblico tiene un solo significado y nuestra labor como intérprete es encontrar ese significado, lo que ella misma dice, no lo que yo creo que dice las escrituras. No se trata de lo que tú piensas que dice la Biblia o para ti cuál es tu interpretación. Todo es un error sostenido por distintas reglas que reducen la autoridad de la Biblia. Pero los términos empleados por la confesión son la regla infalible, es decir, que no falla. La regla que no falla de interpretación, para interpretar las escrituras, es la escritura bíblica. Es un cerco que pone la confesión por fuera de la Biblia. Todo es equivocado o genera confusión y error dentro de ella, y en sus límites está la claridad y la veracidad está en la regla de forma general. Ahora vamos a ver la regla particular. Entonces, la regla general de interpretación dice que la escritura se interpreta así, que es la regla infalible de interpretación de la misma escritura. Esa es la primera regla.
La misma Biblia se interpreta a sí misma de manera infalible. O sea que no se equivoca. La segunda regla es la forma particular. Nos dice el párrafo 9, en el segundo inciso, dice, desde el primer inciso dice, la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otro pasaje que se exprese con más claridad. En este punto vemos dos cosas. Lo primero, el sentido único del texto. Y lo segundo es que los pasajes claros se deben estudiar antes que los oscuros. Debemos interpretar los pasajes claros antes que los pasajes oscuros. Y el primer punto que decíamos que la Biblia tiene un solo significado, un solo sentido, ya lo hemos analizado anteriormente. La Convención recuerda que no puede haber múltiples verdades, siendo sostenidas por una sola afirmación. No se trata de escoger entre lo que más convenga, porque solamente hay un significado. La mente del autor de las Escrituras tenía un solo mensaje, como intención al momento de ser inspirado. Por lo tanto, hay un solo sentido. Un solo mensaje, por lo tanto, un solo sentido. Esto demanda un esfuerzo del lector, demanda un esfuerzo para poder entrañar cuál era el sentido del mensaje que dio el autor en su momento. Así que es asombroso cuando una persona intenta interpretar las escrituras como lo haría un adivino con una taza de chocolate, que nada más con verla ya hace una interpretación de lo que dice la taza de chocolate. Hay que meditar para decir, mis hermanos, lo que es el sentir. Hay que dedicar tiempo, esfuerzo, hay que sentarse a estudiar para poder interpretar las escrituras. Los reformadores le llamaron a ese significado del texto el sensus plenus, o el sentido pleno de las escrituras. Lo segundo, mis hermanos, tiene que ver con la regla, la forma en que podemos hallar el sentido único. La confesión señala que los textos claros deben ser tratados antes por los oscuros. O sea, deben ser tratados primero los textos claros antes que los oscuros. Recordemos que esto ha sido llamado la analogía de la fe. La analogía de la fe. Y esto quiere decir que la Biblia posee verdades sostenidas unas a otras, y ellas son transversales a todas las escrituras. Si esto es así, todo pasaje debe ajustarse a esas verdades. O sea, la analogía de la fe dice que un texto que vayamos a interpretar debe ser visto a la luz de todos los temas que la Biblia presenta como transversales, como claros en las Escrituras. Que comparamos nuestro texto con toda la enseñanza que presenta de manera clara la Escritura. Así que si nosotros vamos a un texto que no es tan claro, yo debo usar el método de la analogía de la fe. ¿Y qué es el método de la analogía de la fe? Ver los pasajes oscuros a la luz de los textos que son claros, porque los textos claros son los que me establecen la verdad, son los que me dicen cuál es el fundamento o la doctrina bíblica. Entonces, la analogía de la fe lo que pretende es eso, comparar los textos oscuros con los textos claros. Cuando un pasaje es confuso, debemos reconocer su significado a la luz de lo defendido ampliamente por las Escrituras. Así que, mis hermanos, hemos visto entonces
la importancia de la correcta interpretación. La importancia de la correcta interpretación. Y eso nos lo enseña el párrafo número 9. La importancia de la correcta interpretación. Ahora vamos a ver el carácter evaluativo de las Escrituras. Veamos el párrafo número 10. Carácter evaluativo de las Escrituras. Dice: el juez supremo por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de los antiguos autores, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuyas sentencias debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Al llegar a este punto, mis hermanos, la confesión de fe exalta el papel de las Escrituras frente a la Iglesia, alejándose completamente del pensamiento católico que reclamaba autoridad y que la Escritura se somete a ella. La Escritura no se somete a la Iglesia, sino que la Iglesia se somete a la autoridad de las Escrituras. Vemos en este punto que la confesión señala el carácter de juez de las Escrituras, o sea, quien establece, digamos, el juez de las decisiones, de las controversias, de las opiniones, de los decretos, de todo lo que se establece a lo largo de la historia. Quien es el juez, quien dirige si es correcto o incorrecto, es la misma Escritura. Así como la norma señala quiénes son los transgresores, convirtiéndose en el juez para el hombre, la palabra no está debajo de nosotros, sino encima de nosotros. Por ella somos juzgados. Y esto, como decía hace un momento, el alcance de la Escritura como juez o evaluador está por encima de las controversias, como dice el párrafo número 10, está por encima de los decretos y concilios. Recuerden que la Iglesia tuvo que presentar una serie de concilios, de decretos acerca de la sana doctrina. La Biblia está por encima incluso de esos decretos, de esos concilios, porque algunos de ellos tienen errores doctrinales. Está por encima de las opiniones de autores en la historia de la Iglesia. Está por encima de todos los hombres, de la doctrina de los hombres y de los espíritus particulares. Miren lo que dice en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, mis hermanos. Entonces, el carácter evaluativo de las Escrituras está por encima de la Iglesia, está por encima de controversias, decretos. O sea que las Escrituras, mis hermanos, es el juez supremo en toda controversia o decisión humana. Es lo que nos dice el párrafo número 10. Y por último, la confesión termina invitándonos a sometimiento a la Escritura. Miren en el inciso número 2 del párrafo 10, dice: y cuya sentencia debemos acatar. O sea, lo que diga la Escritura al final de toda controversia, de toda discusión, de toda postura, al final debemos acatar lo que la Biblia diga que es cierto. No puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en definitivo. Nosotros no ponemos la fe en cualquier cosa, ponemos la fe solamente en la palabra de Dios. Si hay algo que está en contra de la misma palabra, no debemos someternos a esa decisión si no se ajusta a la palabra de Dios. Si no se ajusta a la palabra de Dios, nuestra fe no debe estar puesta en esas cosas. Pero si se ajusta a la palabra de Dios, aunque no estemos de acuerdo, aunque no creamos, no queramos que sea así, debemos someternos a ella. Ahí se reduce nuestra fe. Ella es la base de nuestra fe, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Así que, mis hermanos, entonces finalizamos la importancia
de la interpretación adecuada de las Escrituras, ¿verdad? Eso nos enseña el párrafo número 9. El carácter evaluador de las mismas Escrituras. Y finalmente, vimos que debemos someternos a la Escritura en toda decisión final. Nuestra fe siempre debe estar suelta en esa decisión de la Escritura. Entonces, fíjense, interesante que todo lo que hemos visto hasta ahora en el primer capítulo de la confesión de fe se resume en que si necesitamos algo para nuestra salvación y para nuestra vida de fe, la encontramos solamente en donde la misma confesión reconoce que en ella no hay autoridad por encima de la misma Escritura. Por encima de la misma Escritura. La Escritura es suficiente para todo lo que necesitamos, es clara, como decía nuestro hermano Kevin, es clara para nuestro entendimiento, pero lo que necesitamos saber de nuestra salvación y nuestra vida de fe es clarísimo. Y por lo tanto, Dios la preserva para que llegue a nosotros en nuestro idioma, y estando en nuestro idioma, mis hermanos, nosotros debemos interpretarla de manera adecuada. ¿Cómo? Por medio de la misma Escritura, porque la regla infalible de interpretación de la Biblia es la misma Escritura. La Escritura no se equivoca interpretándose a sí misma. Y en segundo lugar, los pasajes oscuros deben ser vistos a la luz de los pasajes más claros. ¿Quién evalúa? ¿Quién es el juez en toda controversia, en toda discusión, en toda postura de doctrina, en todo decreto teológico o concilio? ¿Quién es el juez supremo? La misma palabra. La decisión de la palabra está por encima de todo pensamiento humano. Y a ella debemos someternos. Entonces, hermanos, vamos a abrir un espacio entonces para inquietudes. De pronto ustedes quieren hacer algún comentario al respecto. Este es el espacio para eso. Bien, entonces, siendo así, vamos a tener un receso, pero hermanos, ¿de cuántos minutos? 15 minutos. 15 minutos para entonces retomar.